Hola, hola, guachapuris, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más por acá, en el cual vamos a platicar acerca de salud, bienestar y como bien me vieron en el título, doctor sano o enfermo, ¿qué estamos haciendo nosotros como profesionales de la salud? El día de hoy estoy muy contenta de que nos acompañe el doctor José Paul Martínez Sanders. Él es especialista internista, pero ahorita nos va a comentar un poquito más respecto a su trayectoria en esta área. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Gracias, Karen, por invitarme. Pues bueno, un gusto estar contigo. Platicarte que yo soy médico internista por la UNAM. Yo terminé en el Hospital General de México y el último año vengo aquí al estado de Sonora a terminar la especialidad. Y desde entonces veía que en Sonora había muchas oportunidades. Cuando yo terminé, era el único internista nuevo y estuve trabajando en 4 hospitales. A lo que te quiero decir es que los médicos empezamos a trabajar y a trabajar y desde ahí empieza el título de lo que vamos a platicar. Y tuve la oportunidad he sido jefe de terapia intensiva en 3 unidades aquí en Hermosillo, en el ISSSTE, en el IMES, en el Hospital de la Mujer y en el ISSSTEZON y en el hospital Licona también. Y bueno, siempre he trabajado en áreas críticas. La vida me llevó a empezar a trabajar en la medicina crítica, pacientes ventilados, intubados, graves. Y también estuve haciendo un fellow de patología. Veo muchos casos de hígado. Y estuve a cargo del hospital COVID, ahora en la pandemia de ISSSTEZON. De hecho, cuando yo enfermo, desarrollo una plataforma para dar consulta virtual. Y bueno, tuvimos consultas de muchos lugares, fuera del país también. Y bueno, muchas otras cosas más que como internista estamos obligados a estudiar, ¿no? Y al día de hoy estamos aquí contigo y bueno, la verdad es que vengo a ser un doctor sin filtro, un doctor franco, a Claro. platicar verdaderamente quiénes somos los doctores, si realmente somos el mejor ejemplo. Y justamente llegaste a Huachapori, en donde esta plataforma nos permite ver realidades que muchas veces no se comentan en televisión, claro, con respeto y todo de manera informativo, pero podemos platicar ahora sí de una manera más abierta, ¿no? Y justo vamos a platicar de un tema muy controversial, doctor, que si es un doctor sano o enfermo. Si bien nosotros somos profesionales de la salud y muchas veces las recomendaciones hacia los pacientes, pues son: haz ejercicio físico, come bien, escucha tu cuerpo, todo este tema, ¿no? Entonces creo que primero hay que ver qué es lo que estamos haciendo nosotros para poderle recomendar eso al paciente. ¿Usted cómo trabaja esa parte? Fíjate que yo tengo la oportunidad también en toda mi trayectoria de especialista, me gusta dar clases y me ha tocado dar clases en varias universidades, aquí en el estado de Sonora también. Y algo que platico mucho con los alumnos, que primero te tienes que analizar tú. Y tú, antes de que des una consulta o estés enfrente de un paciente, tienes que estar mentalmente sano y preparado, porque el paciente es receptor de todo eso. Entonces, como tú bien dices, es muy común que los doctores seamos muy exigentes y muy duros en usted va a hacer esto, estas son las indicaciones, se va a tomar todos los medicamentos, va a hacer ejercicio, se va a levantar a las 5 de la mañana, no va a fumar, no va a tomar, no se va a desvelar. Pero, ¿qué pasa detrás de aquel que hace la receta? ¿Qué pasa con aquella persona que agarra la pluma y empieza a hacer una serie de indicaciones? Él también es capaz de cumplirlas. Y bueno, y es algo que los médicos siempre estamos en esta reflexión y lo trabajamos, pues, ¿no? ¿Cuántas veces el médico obeso le está diciendo al paciente tiene que bajar de peso? ¿Cuántas veces un médico que puede fumar o tomar y que incluso en redes sociales puede subir algo le está exigiendo a un paciente que deje ciertas adicciones o ciertos hábitos que le hacen daño? Pues, ¿no? Entonces, lo que uno se debe preguntar siempre es, ¿verdaderamente yo soy capaz de recomendar un hábito saludable cuando yo no lo puedo hacer? Y tiene que ver mucho de tu capacidad profesional, pero sobre todo Ética. tu ética y yo creo que también tu paz interior. Los médicos, sobre todo nosotros los internistas, estamos cargados de mucho estrés. No solamente por el trabajo, sino también por el tipo de pacientes. Nosotros nos enfrentamos con pacientes que están en situación ya crítica, complicada, pacientes que han perdido un miembro por una diabetes descontrolada, que les damos las noticias que tiene que entrar en hemodiálisis o que tiene un cáncer. Digo, a mí me toca, parece que traigo la sal, pero diagnostico mucho cáncer en pacientes que van conmigo a consulta. Entonces, siempre eso te va llenando de cargas negativas. Entonces, ¿qué tanto tú puedes liberarte de eso y qué tanto tú realmente puedes aconsejar y sobre todo transmitirle un mensaje de paz a ese paciente
y que busques el equilibrio del paciente. Y la pregunta es, ¿cómo buscar que tu paciente tenga el equilibrio si tú no lo tienes? Y creo que eso Es fuerte. es fuerte, pues, ¿no? Porque cuántas veces tú como médico recomiendas algo y tú no lo estás haciendo. Y más que no tienen tiempo, doctor. Bueno, no es que no tengan tiempo, pero que en realidad generalmente no duermen los médicos porque siempre están atentos a alguna emergencia, alguna urgencia. Y si bien su trabajo también en hospitales en muchas ocasiones es pesado, ¿no? Sí, muchas veces la jornada laboral se tiene que extender. La verdad es que así, hablando francamente, los doctores, cuando te metes de lleno a esta profesión, cuando eres muy apasionado, quizá mucha gente diga, wow, el doctor es súper apasionado, muchas gracias, estuvo conmigo hasta el momento, pero hay una parte de los doctores que descuidamos y esta área es la familia. Y es bien difícil ser un héroe para otros y muchas veces en tu casa no serlo. Y crea un conflicto interno muy importante porque tú decidiste estar en esta profesión y entregarte y lo haces con gusto. Muchos de nosotros no tenemos otros hobbies más que atender al paciente, meterte de lleno con la vida hospitalaria o la consulta médica. Pero ¿qué pasa con la parte humana del doctor? ¿Qué pasó con el tiempo con familia? O sea, tuviste un paciente grave, te hablan en la madrugada y tienes que dejar a tus hijos, o de pronto es la graduación de uno de tus hijos y vas a llegar tarde porque estás atendiendo a alguien, pues, ¿no? Entonces siempre es difícil, ¿no? O sea, cómo te desvives por otras personas, pero dejas a tus seres queridos, ¿no? La verdad es que mis respetos para nuestras esposas, nuestras madres, sobre todo nuestros hijos, que conviven con los médicos. Así es. ¿Y cómo enfrentar esta situación? O sea, ¿hasta qué punto llegar para poder crear ese cambio? Porque si bien sabemos y ahorita nos va a compartir un poco más acerca de su experiencia propia, pero ¿hasta dónde? ¿Cómo saber hasta dónde? Yo creo que en la vida te tienes que poner límites. Y algo que no tenemos los médicos es decir no, incluso en el trabajo. O sea, te ofrecen otro trabajo, lo agarras. De pronto hay un paciente que te habla a tales horas, lo aceptas. Y de pronto empiezas a no poner ese límite entre lo profesional y tu vida. Y lo que pasa es que, mira, a ti se te queda las llaves en tu carro y resulta que buscas un cerrajero y ellos tienen un horario de trabajo. Incluso el que dice 24 horas te puede decir, pues yo no puedo ir, ¿no? Pero si de pronto tienes a tu hijo con fiebre, le hablas al doctor, él tiene que responder, él tiene que ir. Entonces, es eso, también es parte de que, bueno, hey, escogiste esto. Y la verdad es que la sociedad no te perdona. Oye, no me contestó el teléfono. Oye, me mandó otro doctor porque él no quiso venir. ¿Qué pasó? Qué poca ética. Cuando realmente estás siendo profesional y yo tengo un compromiso y voy a enviar un colega profesional, eso, pero a veces la sociedad no entiende eso, ¿no? Y yo creo que tú como médico tienes que estar preparado en entender eso, que sí tienes que poner un límite. Pero la verdad es que muchos tardamos en entender eso, ¿no? Y sigues haciendo muchas cosas y claro, la verdad es que los pacientes te den las gracias, que los pacientes te digan, doctor, muchísimas gracias, o que tengan ese detalle contigo, desde una gallina hasta una canasta de vinos, frutas, no sé, lo que sea. Pero, pero sí es muy importante poder definir y encontrar tu límite. No sé si te ha tocado ir con un médico o asesor o colega tuyo, nutriólogo o algo, y lo ves muy estresado, muy nervioso. Muchas veces los médicos creen que el paciente no se da cuenta. Y la verdad es que el paciente te observa todo, cómo estás vestido. Claro. Yo le digo mucho a mis alumnos, ahora ya nadie explora a los pacientes, ¿no? Entonces, quieren sacar todo de internet del diagnóstico. Entonces, tienes que volver a escuchar a tu paciente, volver a explorarlo. Pero el familiar y el paciente se fija mucho cómo lo tocas, cómo lo exploras, cómo te paras, cómo estás vestido, si tu bata está arrugada o no. Todo eso lo está fijando porque eso es parte de lo que eres, pues, ¿no? De tal manera que, digo, ¿cuántas veces hemos ido con un psiquiatra y dices tú, no, este cuate está como que está menos completo que yo, pues, ¿no? O incluso cómo habla esta persona. Y uno como médico, esa es otra cosa, fíjate, Karen. Uno como médico tiene que dejar sus problemas afuera del consultorio. Puede ser que tú estés deprimido, que estés pasando un duelo, una pérdida,
que estés muy estresado, que tengas incluso una enfermedad, pero tú te transformas en el consultorio y la voz y cómo llevas la consulta, tienes que buscar transmitir esa paz y tienes que hacer la conexión con el paciente. Total. Y eso es difícil, porque te conviertes en un chamán, ¿no? Puede ser que tu vida sea un desastre y de pronto, hey, todo tranquilo, mire, señor, acá, y tienes que empezar a dar consejos. No es fácil, ¿eh? O sea, no es Sí. fácil. Desde la manera en la cual entra el paciente, cómo lo percibes y cómo él te percibe, ¿no? Tienes que dejar completamente afuera todo lo que traemos muchas veces encima o que estamos pensando que el hijo, que la familia, etcétera. Y desde mencionarle su nombre a la entrada tiene mucho que ver cómo tú conectas y cómo se siente en confianza. Creo que esa empatía y esa calidad humana distingue sobre todo a los profesionales de la salud, que sin duda estamos hablando de una carrera sumamente humana, ¿no? Tratar con personas tal cual. ¿Cuál es la importancia, doctor, como médico internista, que conocemos que el internista es quien dirige hacia la especialidad o ver hacia dónde ir? ¿Cuál es la importancia de poderle decir al paciente, tu estilo de vida tiene muchísimo que ver? Creo que ya muchos doctores hemos entendido que el 90% es cómo vives. Y quiero ponerte un ejemplo. Somos sonorenses y de pronto, doctor, yo no sé por qué me hice diabético si en mi familia no hay diabéticos, pero culturalmente fomentamos todas las enfermedades metabólicas por cómo somos, cómo comemos. No es solamente los genes, de hecho ya está demostrado que tu genética solamente participa un 20%. El 80% es tu modus vivendi. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo comía? ¿Qué cocinaba tu abuelita? ¿Cuáles son tus hábitos de comer en tu familia? Y eso tú lo vas aprendiendo y tú lo vas heredando a tu familia, pues, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que tienes que tener muy claro qué mensaje vas a decir y sobre todo primero conocer al paciente, a su entorno, para saber cómo podemos romper esos vicios y esos malos hábitos, porque de lleno tú no le puedes decir, oiga, usted no vuelve a comer esto. Doctor, yo me he dedicado, no sé, toda la vida he sido quesero y me encanta el queso. ¿Por qué? Bueno, porque la leche, esto. Tienes que saber no solamente el conocimiento, sino el tacto de cómo decirle. Y cómo decirle que tiene que cambiar toda esa rutina. Un ejemplo muy importante o muy claro es el insomnio. Se dice que el 30-40% de todo el mundo tenemos insomnio. Y el insomnio no solamente es un problema orgánico. Hay gente que tiene ciertas enfermedades que te llevan a no poder dormir, pero tenemos todo un hábito de cómo irte a dormir. Desafortunadamente el celular rompe tu quietud, te estimula, bloquea la melatonina. No sé si sepas que la melatonina para que funcione tiene que haber total oscuridad. Sí. Entonces yo les digo, ese foquito del mini split, de la televisión o esa veladora le está activando. Y si usted se va a la cama con el celular, error. El celular sabe lo que quiere y sabe cómo entretenerte, pues, ¿no? Entonces, creo que ahora la medicina ha avanzado, aparte de la obligación de estar en conocimiento de las enfermedades que van cambiando. Creo que ahora el médico, y creo que nos falta eso en medicina, en las escuelas de medicina, creo que tenemos que darle mucha importancia al estilo de vida, al cómo está llevando la vida ese paciente. Y te repito, cómo la está llevando su entorno y por qué no, cómo tú como médico la llevas para poder una recomendación certera y cómo en algún momento tú puedas ser un ejemplo. Porque toda la gente dice, yo quiero ser como el doctor porque curó o ayudó a mucha gente, pero nadie sabe el sacrificio que lleva esta carrera. Las pérdidas que tienes, los amigos, los tiempos, cómo descuidaste tu físico y cómo descuidaste tu salud. Una pregunta que va a generar mucha discusión. ¿Qué doctor se jubila de una institución? Sano. ¿Cuál es el porcentaje de que un doctor se jubila de una institución pública después de sus 30-35 años de servicio? Se jubila sano. Estamos hablando de un doctor. La gran mayoría del personal de salud, enfermeros, médicos, terminan su periodo de empleo, de laboral, para estar enfermos, para transformarse en pacientes. Entonces, qué contradictorio, ¿no? Te dedicaste a la salud y cuando puedes tener un tiempo de descanso, terminas siendo un paciente. Y eso fue porque descuidaste lo más importante. Antes que otros tenías que haber estado bien, pues, ¿no? Como en el avión. Te pones la mascarilla,
antes de podérsela poner a otro, ¿no? Eso es bien importante. Primero observarte a ti, tu salud va primero para poder estar bien con los demás, con tu entorno y si bien poder atender bien al paciente. Creo que eso es algo fundamental. Pero hoy en día, doctor, por lo menos yo como nutrióloga me enfrento a algo bien importante. El tema de los medicamentos es algo que yo todavía reconozco que falta un poquito más todavía de divulgación y de comprender que un estilo de vida saludable puede reducir mucho el consumo de metformina, estatinas, todos estos medicamentos para a lo mejor la glucosa, el colesterol, pero hay muchos doctores y médicos que están peleados, que dicen, no es cierto, este medicamento es para toda la vida. Híjole, tiene razón, desafortunadamente, y da pena decirlo, todavía existen muchos colegas que trabajan la medicina prescriptora. Y algo que la mayoría de mis pacientes siempre saben de mí, saben que cuando entran a mi consultorio, por lo menos un 30% de sus medicamentos va a desaparecer. Es común que nosotros los internistas recibamos pacientes de otras especialidades o de médicos para que hagamos un ajuste de tratamiento porque está en descontrol. Y fíjate qué interesante a lo que comentaste. Muchas veces el descontrol es por el exceso de medicamentos. Una persona que toma más de 4 medicamentos al día ya tiene un alto riesgo de una interacción y genera una reacción adversa por polifarmacia. Te voy a poner un ejemplo, omeprazol o todos los medicamentos que terminan en eso. Estos productos producen demencia e insuficiencia renal. Yo siempre les digo, estos productos solamente son para un tiempo muy definido y siempre les hago este ejemplo. A mí me gusta ser muy gráfico en la consulta. Yo les digo, vamos a suponer que yo ahorita le vomito sangre. ¿Cómo, doctor? Sí, le vomito sangre porque tengo una úlcera en el estómago. Vamos a ir con un gastroenterólogo. Ok, yo voy con un colega gastroenterólogo. Él me va a dar cualquier marca de omeprazoles, me la va a dar por 15 días y nunca más. ¿Por qué? Porque el doctor sabe que me tiene que quitar el ácido para que cicatrice. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que el vecino, el compadre o peor aún, el médico le receta este medicamento? Porque toma muchos medicamentos para proteger. De tal manera que, yo les digo así, el paciente que siempre toma omeprazol, siempre tiene gastritis y colitis. ¿Por qué? Porque no tiene cómo digerir. Es como si llego con mi mujer, oye, lávame esta playera, jugué fútbol y está llena de mugre, aguacate, café, pero lávamela sin jabón. Obviamente, el estómago ocupa los ácidos gástricos. Bueno, entonces, a lo que te quiero decir es que a mí me encanta la farmacología, de hecho me gusta dar muchas clases de farmacología, pero a lo que te quiero decir es que el médico debe de saber no solamente recetar, debe saber cuándo quitar y sobre todo decirle, este medicamento es temporal. Si usted me baja de peso, yo se lo quito. Y yo trabajo con metas. Yo siempre le digo, en la primer consulta de diabetes, cuando tengo un paciente con hemoglobina glucosilada muy alta, le digo, yo pongo el 5%, tú el 95%, ¿va? Te quiero pedir un favor. Si tú sigues mis indicaciones, sin temor a equivocarme, y si tú reduces la hemoglobina glucosilada, tú en la próxima consulta te vas a regalar 10 años de vida. Y en esta consulta te voy a quitar esto, y te voy a reducir la insulina, porque con la insulina estás subiendo de peso, ¿no? Entonces, es eso, es trabajar en el pleno conocimiento. La medicina es hermosa, pero debes de tener el conocimiento y la barrera de que lo que puedes dar, puedes lastimarlo. Y si tú no generas el cambio de conducta en tu consultorio, no funciona. Y todos mis pacientes, ya tengo años que tengo una frase que todos mis pacientes saben. Usted cruzando esta puerta del consultorio público o privado, porque yo también trabajo en lo público, a partir de que usted cruza esa puerta, nunca más soda, nunca más harinas, nunca más comida chatarra. Bienvenida a tu nueva vida. Nos vemos en la próxima consulta. Entonces, de alguna forma tienes que creer en él y darle ese aliento de aquí te espero, pero cruzas esa puerta y es la oportunidad de que cambie tu vida. La pregunta es, ¿cuándo el doctor la va a cruzar? Exacto, pero y ahí entra la fe, la esperanza, la motivación del paciente de que se puede y que tiene un objetivo de poder reducir esos medicamentos, porque yo creo que a nadie le gusta consumir tantos medicamentos e incluso yo siempre digo, como nutrióloga, yo necesito de los médicos. Muchas veces por mí sola no es posible. Tengo que tener esta ayuda de los medicamentos, pero son temporales, son para algo en específico y ya una vez que se pueda mejorar, puedes seguir con el estilo de vida saludable, ¿no? Pero algo bien importante y volviendo al tema principal que es doctor sano o enfermo.
es cómo estoy yo. Hubo una ocasión, doctor, en donde yo estaba por acá en Televisa. Era tan rápido mi estilo de vida que yo no tenía tiempo ni de comer, dormía muy poco y dije, bueno, o sea, ¿en qué momento yo necesito accionar y poner el ejemplo? Si yo estoy dando voz a llevar un estilo de vida saludable, a comer saludable y que no coma, que viva a base a lo mejor de pura agua y café y manteniéndome despierta, dije, pues no es posible, ¿no? Primero tienes que estar tú para poder dar esas indicaciones. ¿Con qué cara vas y le dices al paciente, haz esto, esto y esto, si en ti no lo estás aplicando? Y hoy en día vivimos en una realidad en donde en redes sociales vemos que es un boom. Creo que ya no sabemos ni qué hacer en temas nutricionales, por ejemplo, qué come esto, qué no comes la otro, y es tanta información que no sabemos hacia dónde ir. Vivimos una realidad en que nos estamos enfrentando a una industria, alimentos sumamente procesados, pero ¿qué, qué tan efectivo es vivir en este mundo de las redes y poderle creer a uno que dice algo, otro que dice otra cosa? Fíjate que esto que tocas es muy importante. Al día de hoy estamos tan inmersos en las redes sociales y de pronto encontramos a muchas personas que sin validar sus estudios o su profesionalismo, empezamos a seguirlos. Y empezamos a seguirlos porque de pronto tienen una voz de aliento y de pronto te invitan a que todo es posible. Y uno debe tener mucho cuidado con estos coaches espirituales o estos coaches de vida, que de pronto ves su currículum y dices, coach creado en la Universidad de la Vida, amo a todos, soy el hombre más feliz. Y de pronto empiezas a seguirlo día a día y te empiezas a enredar en esta situación de sé feliz, sé libre, haz lo que quieras. Es tiempo de que te liberes de todo lo que te oprime. Y esto te genera más ansiedad. Exacto. Y luego, como ves esa persona súper sana, siempre la ves, y aparte que económicamente por tus likes les está yendo muy bien, y uno no logra entender que estas personas tú las hiciste. Uno debe tener mucho cuidado a quién sigue en redes sociales. O sea, ¿está siguiendo a alguien para hacerlo más famoso? ¿O está siguiendo a alguien que verdaderamente está diciendo la realidad de las cosas y puede ser algo positivo? Y que incluso sabemos que el celular es lo peor que puedes hacer y debes de tener espacios sin redes sociales. Me tengo que ir a la cama 1 hora antes de dejar el celular, la televisión, redes sociales, para que mi cerebro descanse. Y la otra, ¿en qué momento tienes tu autoanálisis? Si te la llevas siguiendo a coaches que te impulsan a ser el mejor empresario, a ser millonario, pero que realmente no conocen tu vida, no saben si tú tienes una depresión, si tienes un trastorno orgánico, no saben cómo es tu medio, no sabes cómo tu vida marital, cómo es tu situación económica. Y aquí es muy importante invitar a este tipo de personas a que mejor busque una psicoterapia o que se busque personas que están validadas. Es decir, si yo quiero una asesoría nutricional, pues voy a hacer con una nutrióloga que esté certificada, acreditada, y voy viendo que realmente que corresponde lo que ella dice con la realidad, pues, ¿no? Igual, así tiene que ser en lo médico, ¿no? Entonces, debes de tener mucho cuidado en eso. Creo que es muy importante porque de pronto te la llevas en tu celular viendo un montonal de posts de esperanza y de buena vida, pero realmente esto te genera más ansiedad porque dices, sí, ya quiero llegar a ese punto de ser rico, de ser feliz, de ser libre, pero resulta que te llevaste todo el día ansioso y no empezaste a trabajar en ti mismo, no empezaste a establecer tus metas de cómo se empieza contigo mismo y cómo el mejor coach es tu espejo. ¿Dónde estoy yo para poder accionar, no? Así Porque es. quieres hacer lo que hace el otro, pero a lo mejor tú no estás donde él mismo o donde Claro, él comenzó, él ya está más avanzado y empezamos a compararnos. claro. E incluso el celular sabemos que tiene un exceso de dopamina, este neurotransmisor, etcétera, ¿no? ¿Hacia dónde va, doctor? ¿Hacia dónde va su especialidad como internista? Antes, la medicina antigua, pues era a lo mejor un poquito más de medicamentos, algo más tranquilo, pero hoy ha mencionado bastante la importancia de este tema del Fíjate estilo de que vida. a mí me encanta ser internista. ¿Por qué me quedé como internista? Porque mucha gente sabe que yo trabajo en terapias intensivas, que trabajo con el embarazo alto riesgo, me gustan mucho las embarazadas, con el hígado, que hago muchas cosas. Luego platicaremos en qué otros ámbitos médicos estoy metido, pero la medicina interna es la especialidad truncal
somos los que hacemos los diagnósticos difíciles, somos los que estamos a cargo de un hospital y dependiendo de la enfermedad nos apoyaremos del subespecialista, el cardiólogo, el endocrinólogo, el reumatólogo, pero en su gran mayoría nosotros empezamos el tratamiento y podemos darle el seguimiento. Pero esto implica un gran compromiso. Quedarse como internista implica seguir estudiando, estudiando, estudiando para poder solventar el día a día, porque lo que hoy sabes, mañana a lo mejor no es, ¿no? Entonces tienes que estar estudiando, ¿no? Y, y esto también te genera decir, bueno, ¿hacia qué lado me voy? Resulta que un cardiólogo solamente va a ver el corazón, ¿no? Aunque ahora el cardiólogo empieza a ver mucho de diabetes, de cuestión metabólica, y el cardiólogo ahora ya te habla de nutrición y te habla de tratamiento para diabetes, pues, ¿no? Y creo que ahora la responsabilidad que tenemos nosotros es no solamente trabajar con la medicina alópata, ahorita estamos estudiando también medicina natural, Justo para allá estamos iba. hablando el eje Intestino. cerebro-intestino, que es muy importante, ¿no? Y que creo que lo hemos descuidado. Totalmente. Justo para allá iba la pregunta siguiente era, ¿hacia dónde va en cuestiones de estudiar más, temas naturales, temas de suplementos? Incluso platicábamos. Fíjate que el tema de suplementos es muy importante porque al día de hoy las personas se quieren suplementar de cualquier cosa que escuchan en redes sociales o con un familiar, que esto es la maravilla. Y yo les digo siempre, tengan mucho cuidado. Número uno, tienes que saber si tú tienes esa deficiencia y puede ser meritorio que utilices este suplemento. No vas a tomar calcio o magnesio o zinc por cualquier cosa, porque son productos que pueden formar cálculos u otras cosas. Tienes que saber, de acuerdo a tu edad, tu estilo de vida o tu enfermedad, si eres meritorio a una suplementación, y por eso tienes que ir con alguien que sepa. Y otra cosa, ¿dónde consigo los suplementos? En redes sociales, en tiendas naturistas. Y al día de hoy lo que sabemos es que los suplementos tienen que ser grado farmacológico. Porque muchas veces personas están utilizando muchos tés o cúrcuma. Voy a poner ejemplo de cúrcuma. Y vas a una tienda naturista, pero resulta que esta cúrcuma puede estar contaminada de hongos, de otros productos, de otros químicos, fertilizantes, porque es un producto no puro. Y la medicina natural, hay un límite entre decir herbolaria, que aún así la herbolaria existe producto calificado, a la medicina alópata. Ninguna de las tres está peleada, porque todos los productos nacieron de la herbolaria. De una forma natural nos curamos y de pronto hicimos un proceso químico, industrial, farmacéutico y tenemos la medicina alópata o la homeópata, que a través de tus defensas empiece a trabajar. Pero al día de hoy tenemos que compaginar todo, pero sí tenemos que tener los pies en la tierra y decir, esto sí te funciona a ti, esto no lo ocupas y este producto sí es seguro. Hay que tener mucho cuidado con los suplementos que te ofrecen. Sobre todo que en redes sociales que toma esto, toma lo otro, etcétera. Y están las personas en una desesperación por tener una mejor calidad de vida, por no sentirse cansados, fatigados, sin energía, con colitis, gastritis, que están buscando cualquiera de las pastillas mágicas para tomárselas y sentirse mejor, mientras no están llevando ese estilo de vida que estamos buscando, porque tampoco te va a funcionar tomarte una pastilla, ya sea algún medicamento o algún suplemento, y que no cambies tu estilo de vida. ¿Qué es lo que usted hace ya personalmente para poder tener ese estilo de vida saludable? Fíjate que quisiera tocar un poquito mi experiencia. Por ahí lo platicamos antes. Yo al día de hoy vengo a platicar contigo realmente este tema, si realmente los doctores somos realmente lo que recomendamos. Y la verdad es que no, y quiero poner mi caso abiertamente. Últimamente lo he expresado en mis redes, pero también en lo personal. Y hoy sí, te puedo decir que hoy sí puedo ser un ejemplo para mis pacientes. Yo hace poco reconocí que podría ser un ejemplo en ellos por haberlos curado, pero yo no estaba siendo un ejemplo en salud para ellos. Yo tengo, de agosto para acá salí prediabético, tengo carga genética para diabetes y de pronto yo llevaba una carga de trabajo excesiva, trabajaba en el hospital público en la mañana, solamente llegaba a la casa a comer y me iba al consultorio privado, llegaba en la noche, más los pacientes hospitalizados en privado, si me hablan en la noche iba y todo eso. Y de pronto, pues estaba obeso, ya había salido con hígado graso en diciembre, a mí me fue en COVID, sí tuve una neumonía más o menos, incluso tenía un nódulo pulmonar que le estaba dando seguimiento, pero la verdad es que tenía muchos años
que yo no podía bajar de 93, 95 kilos. Y siempre estaba cansado. Comía y me daba sueño. Ya en los últimos años yo estaba cansado en mi consulta privada. Entonces, de pronto al descubrir que soy prediabético, ¡pum! De pronto dije, hasta aquí. Había ido a box, a gimnasio, había hecho dietas, había bajado, pero bueno, yo tengo 47 años y mi esposa siempre decía, ay, ¿te acuerdas que dijiste cuando llegas a los 40 ibas a tener un super cuerpazo? No me cumpliste, ¿no? Oye, 45 y no llegó, ¿no? Y así pasaba, ¿no? De pronto era eso de que no, sí lo voy a hacer, lograbas bajar una meta, pero no había esa persistencia. Entonces empecé a reflexionar, ¿cómo yo le puedo pedir al paciente que sea persistente, que sea tenaz y que verdaderamente cambie para siempre su estilo de vida si yo no lo estaba haciendo? Entonces me vi en ese espejo y empecé a hacer todo lo que le recomendaba a los pacientes. Entonces, te puedo decir que al día de hoy no he probado refresco, tortilla de harina, pizzas o algo así. ¿Por qué? Porque empecé a tomar una decisión. Y bajé 10 kilos en 2 meses. Claro, me apoyé de médico, o sea, yo me puse como paciente, fui con un endocrinólogo, tengo a un lado una nutróloga, fui con mi compañera la nutróloga y empezamos a trabajar. Y obviamente el ejercicio. Quiero decirte que el 80% del éxito fue la dieta y lo demás fue el ejercicio y lo demás fue la persistencia. Hace poco, por algunas salidas al extranjero, tuve que comer ciertas cosas y tu cuerpo ya las resiente, ¿no? Qué interesante que cuando dejas las grasas por un tiempo, las rechazas, pues, ¿no? Y al día de hoy también quiero decirte que conocí la ansiedad en este proceso. Y es muy fácil que un doctor diga, no, señora, usted es muy débil. No, señor, eres muy débil. ¿Cómo que no puedes? Doctor, es que tengo ansiedad, ¿y cómo? No, eso es mentira. Te falta voluntad. Qué fácil es criticar. Y de pronto empecé a vivir esa ansiedad. De pronto empecé a ver la ansiedad, no solamente de comer, sino la ansiedad de, ya no me quiero parar temprano porque me estoy parando a las 4:50. ¿Y si ya no voy al gimnasio? Porque en esta vida uno tiene altibajos. Claro. Y no siempre quiero estar arriba, yo quisiera también estar abajo, o sea, también quisiera dejarme tirar. ¿Por qué no? Se vale, ¿no? Pero es ahora donde te pones en los zapatos de los pacientes, ¿no? Comprendes. Entonces comprendes que lo primero que dije, bueno, yo no estaba haciendo ejemplo primero de mí mismo y me estaba traicionando. O sea, soy doctor, pero no estaba comiendo bien, no estaba durmiendo bien y no estaba haciendo lo que tenía que hacer, ejercicio, ¿verdad? Y tenía que dejar los alimentos que estaba consumiendo ya ni siquiera por hambre, ¿no? Porque a veces no comes por hambre, sino comes por ocio a veces o para no dormirte o a veces no comes, que también el ayuno de esa forma no guiado es muy malo, pues, ¿no? Entonces, eso estaba pasando, Karen. Entonces, tengo a la fecha esta lucha interna, porque lo confieso, sigo en esa lucha interna, pero cada día me siento bien. Al día de hoy te puedo decir que tengo más de 25 años que no tenía este peso 85, 700, hoy me pesé, y me siento súper bien. Y también entendí que uno debe darle gusto a sí mismo. Mira, la gente te ve flaco y dice, ay, qué mal, no estarás enfermo, no tendrá cáncer fulanita. Y la gente te ve que subes un poquito y aunque te ve en el gimnasio te va a decir gordo o gorda. Entonces, y eso te pega mucho, ¿eh? Y uno debe de entender que al único que debes de complacer es a ti mismo. Mientras ese proceso no te haga daño, ¿no? Sí, claro, porque tú te puedes complacer con cosas que te hagan daño, ¿no? Entonces, eso es muy importante, o sea, y al día de hoy ya tengo mucho tiempo platicando esta experiencia, diciéndole, sí se puede, no solamente porque yo pude, porque dice, es que usted es doctor, no, discúlpeme, créame que es mucho más difícil, porque usted tiene toda la tarde libre, yo no. Exacto. Usted se puede parar a las 5 de la mañana, yo me paro a las 4:50, pero yo podría dormir más, o sea, en esa vida ejemplo. Y ahora cada vez, siempre lo he hecho, pero es muy común que si tú vas a mi consultorio te vayas sin medicamentos. O sea, ¿cómo? ¿Pagué X consulta del especialista, 40 minutos y me das sin receta? Pues sí, porque no te metes medicamentos, ¿no? A veces tu problema era un hábito que tenías o a veces ocupaba otro medicamento. Al contrario, te quité medicamentos, ¿no? Entonces, es eso, la nueva era de la medicina. Y creo que vienen buenas cosas en cuestión de la medicina natural. Por fortuna, existen ya especialistas, porque este tema de medicina natural se creía que era un boom o que era
era nada más así como algo de, ay, esto va a ser publicidad para que nos vayamos otra vez a lo natural. No, 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 estamos hablando de endocrinólogos, internistas, cardiólogos, que estamos retomando esta vida correcta. ¿Por qué cada vez vemos más casos de autismo? ¿No te has preguntado? Sí. En gente joven. ¿Por qué cada vez vemos cáncer de estómago? Estamos en una realidad, por así decirlo, en donde vivimos tan acelerado que no nos damos cuenta en dónde estamos parados, ¿no? Anteriormente decían, pero es que antes consumían refresco, antes consumían tortillas de harina, porque no pasaba nada así, pero trabajaban en campo. ¿Qué hacían? Salían al cafecito con la vecina, con la abuelita, convivían y ahora estamos sentados, pegados en el celular, sin comer bien, llenos de productos, comida chatarras, procesados y que eso nos está perjudicando, ¿no? Le aplaudo, doctor, es de reconocerse ese cambio que ha hecho en su estilo de vida y que sobre todo puede ser un ejemplo, como bien menciona, no solamente para los pacientes, sino para usted mismo, esas decisiones que está tomando hoy en día, ¿no? Porque sabemos que si bien seguramente lo ha de sentir, cómo mejora su calidad de vida, Claro. cómo tú te sientes con más energía, incluso hasta más positivo, ¿no? Uno se siente. Claro. O sea, duermo menos y me siento menos cansado, ¿no? Porque Exacto. tenía que dormir siesta, pues. Ahora, ¿por cuánto tiempo es esto? O sea, la verdad es que esto es una forma de vivir. Y es muy difícil porque de pronto tienes que llevar este estilo de vida y tenemos la obligación de contagiar a toda tu familia. O sea, toda tu familia tiene que entrarle a esto, pues, ¿no? Y eso es lo difícil en un paciente obeso diabético que me dice, oiga, es que mi Lo esposo social. se le va comiendo todo enfrente de mí. Entonces, bueno, tráemelo, por favor, porque vamos a platicar. Entonces, eso también, ¿no? O sea, fíjate que, por ejemplo, hoy tuve una paciente que salió con resistencia a la insulina, ni siquiera prediabética, resistencia a la insulina. Y fíjate lo que le receté. Le receté que iba a llegar a su casa, iba a declarar a su esposo, a sus hijos que era diabética. ¿Pero cómo, doctor? Es lo mejor que te puede pasar. Le dije. Porque, mira, si tú les dices, oigan, el doctor me dijo que tengo que bajar de peso, ¿qué te van a decir? Ay, mamá, ¿cuántas veces ya ni te creemos? Ujú. Ándale, agárrate un pastelito, trajo unos tamales bien buenos. Pero si tú de pronto les dices, tengo una condición de salud que al día de hoy me puede infartar, me puede provocar un infarto cerebral, perder una pierna o un daño renal que me lleva a hemodiálisis. ¿Saben qué? Soy diabética. De hecho, a mis pacientes diabéticos les digo, usted tiene que declarar que es diabético. Y soy a veces muy sarcástico, pero siempre con ese toque. Oiga, ¿usted es diabético? Sí. ¿Y hace dieta? Sí, claro. ¿En qué año fue la última vez? ¿Cuál fue el último año que usted probó una Coca-Cola o un refresco? Ay, doctor, ayer. Entonces no eres diabético, ¿no? No, sí soy. Ah, entonces no has aceptado que eres diabético. Y aquí lo primero es aceptar. Aceptar que tengo un problema con la forma de vivir. Aceptar que tengo un problema con el azúcar. Que tengo una adicción al azúcar, a las harinas. Y que yo no puedo controlar. Y entonces es ahí donde en la consulta, fíjate, empezamos a hablar de sus valores. A lo que te quiero decir es que los médicos somos Accionar. psicólogos, ¿eh? O sea, ¿cuáles son tus valores? Es decir, ¿puede más un burrito, una pizza, unos tostitos a tu objetivo de vida que es ser feliz? Porque aquí estamos hablando de ser feliz y para ser feliz necesitas estar sano, ¿verdad? Entonces, es ahí donde ahora los médicos empezamos a decir, bueno, ¿cuáles son los valores que tienes tú? Y con ellos trabajamos, ¿no? Pero a lo que te voy a decir, ¿cuáles eran los valores que tenía yo y cómo los tenía que reforzar? Y cómo tengo que reforzar mi autoestima y sobre todo mi rutina. ¿Qué pasaría si el próximo año vuelvo a subir de peso? ¿Qué pasaría con ese paciente que creyó en mí? Pero sobre todo que yo hice que creyera en sí mismo. ¿Te imaginas que diga, wow, yo me motivé, el doctor bajó de peso, es cierto, lo veo, yo también le estoy entrando, él me está apoyando? No con coach, ¿eh? O sea, va a mi consulta y todo eso y nada más le doy la palmadita, nada más, porque él es el que hace el esfuerzo. Yo no puedo Claro. dirigir su forma de ser feliz, pero sí le doy ese mensaje. Tú puedes y vas a ser feliz. Nada Tenemos un más. compromiso, ¿no? El hecho de informarlos, Yo te informo que vas a ser exacto. feliz y que Está en cruzando ti. esta puerta viene tu nueva vida. Es algo que saben mis pacientes que les digo, ¿no? Pero ¿qué pasaría que llegara al año y yo estuviera todo obeso? ¿Qué pasó? Pierde la esperanza. Entonces, es eso, el médico sano o enfermo, pero siempre va a ser un ejemplo.
Sí, tienes bueno una o gran malo. responsabilidad como Sí. profesional de la salud y bueno, ni se diga como nutriólogo, ¿no? Un Ujú. ejemplo bien claro es cómo acudir con un nutriólogo que a lo mejor está en sobrepeso o obesidad, pero aquí entramos en controversia, doctor. ¿Cómo saber dónde está la persona que te está atendiendo? O sea, ese médico, ese nutriólogo, ¿qué es lo que está pasando en su vida? ¿Tiene algún problema, ya sea endocrino o algún problema de depresión, Claro. ansiedad, que lo está llevando a esa situación? Tampoco podemos ser tan críticos y Sí, decir, claro. no, es que no, me explico, pero sí es un gran apoyo el hecho de que puedas compaginar con ese paciente y que los dos incluso vayan por ese mismo objetivo. Algo bien importante es el tema de que uno se vuelve psicólogo en su consulta y más también ahí por temas nutricionales, en cuestiones de decisiones, cómo decirle al paciente en dónde está y qué es lo que tiene que hacer y qué es un proceso. Híjole, el tema del proceso, porque quieren todo de la noche a la mañana, ¿no? Sí, sí, El sí. resultado también inmediato y les digo, bueno, tú tienes años haciendo lo mismo y tú quieres cambiar a menos 10 kilos en una semana, no, imposible. Y también hay que ser reales en que va a ser un balance. Porque si bien la pérdida de peso no siempre es lineal hacia abajo, si no hay subidas, bajadas, que el cumpleaños, que el compromiso, que las Claro. vacaciones, que a lo mejor me invitaron a cenar, adelante, pero eso ya no te va a perjudicar a que tú llegues a una diabetes, al tema de la hipertensión, al hígado graso, a todo esto. Sí, entonces no es fácil. La verdad es que ser profesional de salud, yo siempre he dicho que hay dos carreras muy difíciles, que es ser maestro y ser profesional de salud, porque trabajamos con humanos, o sea, no estamos trabajando con materiales como un ingeniero o una computadora, estamos trabajando con mentes y con humanos, pues, ¿no? Entonces, para mí un maestro es alguien muy importante en la vida porque el maestro es el que te enseña y te educa más tiempo que tu papá. Y es alguien que para mí merece mucho respeto, un maestro en cualquier área. Eh, y, y creo que, ¿cuántas veces tu hijo llega de la escuela y no, mamá, no podemos comer, no podemos tomar soda? La maestra dijo que es algo malo. Y le cree y el niño, y error cuando el papá dice, ay, no le hagas caso, tómale. Entonces, desacreditamos a esa persona que en su clase está dando vida saludable, ¿no? La materia de vida saludable, pues, ¿no? Y eso es muy bonito, pues, ¿no? Y eso nos toca. Pero es bien difícil cuando no puedes trabajar con la familia, cuando la familia no le ayuda al paciente. Pero vuelvo a insistir, todo está en uno. Yo le digo al paciente, todo depende de ti. No lo hagas por él, por ella, por ellos. Hazlo por ti. Y vamos a ir viendo el avance. O sea, no importa que sean 100 gramos. Yo les digo, a mí sí me gusta decirles, pésate todas las mañanas. Aparte, en las mañanas pesamos menos, ¿verdad? Menos, en ayunas Sí, en menos, sí. ayunas pesamos menos, les digo. Entonces, tú pésate todas las mañanas, les digo. Y si bajaste 100 gramos, disfrútalo. Pero si al otro día regresas, ese mismo día te autocontrolas. Y cuando rebases los 10, o sea, ya bajé de 90 y ahora estoy en 89, tú te pones en tu meta, yo nunca más vuelvo a tener 90 kilos. Y así empiezas a trabajar por metas, por metas. Pero obviamente, eso es un carrusel de sube y baja, es una montaña rusa, que no solamente un consejo, sino es lograr que él logre ver que puede llegar a ser viejo de pie, dignamente, o sea, morir dignamente, o sea, morir de pie. Creo que es un tema muy importante. Con sus actividades cotidianas, ¿no? O sea, Claro, hemos visto cómo hoy en día el tema de hacernos viejos o ser personas adultos mayores y ya sin inmovilidad o discapacitados y todo por el tema de la falta de ejercicio físico, todo este tema. Doctor, algo bien importante que me gustaría preguntarle es hacia dónde va el tema de la salud pública. Estamos hablando mucho en el tema ya a lo mejor más personal, pero estamos en una epidemia de obesidad, sobrepeso y se está descontrolando. Y usted que ha trabajado en hospitales públicos, ¿cómo podemos ayudar a estas personas que a lo mejor son media baja o desde dónde? yo siempre le digo, la dieta sana es mucho más barata, porque siempre un pretexto o un tema es, no, doctor, sale carísimo una dieta de nutriólogo. No, es que es mucho más barato. O sea, la comida chatarra es mucho más cara. Pero yo quiero comentar esto sin hacer mucha discusión política o algo. La verdad es que los hospitales públicos se mantienen gracias al personal de salud. No es a través de una decisión pública, política o de gobierno. Cuando tú dices, wow, qué bien me atendieron en el IMSS, en el ISSSTE, en ISSSTESON o en un hospital público, no fue la institución que te atendió, fue esa persona que, y fíjate, no es que se puso la camiseta, es que él es un profesional.
es un servidor público. De tal manera que yo la verdad es que aplaudo mucho a toda esa gente que aún con todas las carencias que tenemos en la vida pública, porque la verdad es que no existe una política al día de hoy que verdaderamente vaya contra la obesidad. No existe y nunca he conocido una política pública que diga vamos contra la diabetes. O sea, nunca vas a cerrar unas cadenas comerciales que venden puro cochinero, ¿verdad? O sea, y nunca va a haber una verdadera política que vaya en contra de estos empresarios que ganan haciéndonos enfermos. Esa es la realidad. Entonces yo sí aplaudo a aquellos médicos, enfermeros, nutriólogos, personal de salud que están en una institución pública, están de buenas. Yo siempre le digo, mucha gente me dice, oye, doctor, ¿por qué usted es amable? Digo, es que no sé si sepa que tengo sueldo, aquí me pagan, no estoy de gratis y se ríen. Pues es que a todos le pagan, sí, pero pues es que yo escogí esto. Si a mí no me gustara, pues no estaría trabajando en este hospital. Y así es como les digo a mis alumnos. Tú eres lo que reflejas en la vida pública y privada. ¿Cuántas veces hemos escuchado al doctor en la privada me atendió súper bien y fui en lo público y me desconoció? Eso también habla de la salud mental. Médico sano o enfermo, ¿qué tan mental estás tú y qué tanta compasión tienes? O sea, no porque te paguen vas a tener más compasión de otros. O sea, y cuando estamos hablando de atender a personas de bajos recursos, desafortunadamente en nuestro país todavía tenemos gente con pobreza extrema. O sea, tú tienes que tener esa compasión de saber incluso con su dieta o con su forma de vivir, qué puedes hacer por él. Y cómo ayudarle en sus medicamentos o cómo quitarle. Mire, si esto es muy caro y el instituto no se lo da, pues vamos a empezar a comer diferente. ¿Qué le parece? Salga unos minutos, respire. Si hay problemas en su casa, sálgase un ratito, saluda a otras personas. Digo, la verdad es que la medicina es muy, muy grande, pues, ¿no? Y estamos obligados a no solamente recetar, sino a ver más allá, ¿no? ¿Cuántas veces el paciente con su mirada te dice auxilio? Tengo un problema serio y muchas veces nada más viene a que lo escuchen. Totalmente. Muchas veces vienen a platicar, a abrirse, e incluso la fe que le ponen a uno, ¿verdad? El voy a ir con el médico, voy a ir con la nutrióloga. Sí, Se sí, sí. siente como padre, ¿no? Que ellos vienen a visitarte y te platican hasta lo que no, ¿no? Sí, sí, sí. Eso Y sí. eso es padre porque eso es parte de la confianza y cómo haces esta conexión. Esa conexión que siempre hay un límite, debe haber un límite, ¿no? Pero cómo haces esa conexión con el paciente y eso es lo bonito, que de pronto diga, doctor, gracias, o sabe que, mire, estoy mejor en mis laboratorios, ¿no? Yo les digo, o sea, no me importa que no bajes de peso, en el sentido, porque podemos mejorar músculo y bajar grasa y a lo mejor no lo notas, ¿no? En Ujú. peso, ¿no? Pero algo bien importante es que si tú vas a trabajar en una actividad de salud, tienes que ser ejemplo para ti mismo y nunca es tarde para recuperar tu entorno familiar, ¿eh? Eso también es muy importante, ¿no? Y nunca es tarde para verdaderamente ser el ejemplo de tus pacientes. Totalmente. Doctor, híjole, la verdad es que nos queda poco tiempo, pero ha sido muy enriquecedor esta plática. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones que nos pueda decir? También me gustaría platicar de manera muy general el tema de los laboratorios. Creo que aprovechar que usted nos visita por acá el día de hoy y el tema de la glucosa, que está muy de moda la glucosa, pero la glucosa es muy variante. ¿Cuál sería como que los focos principales? Fíjate, es muy común que por error el médico pida todos los laboratorios. Yo les digo, a ver, si no lo sabes leer, el que busca encuentra. Entonces, pedirle todo es un gasto enorme en un hospital público. No sabes cuánto vale en lo privado, o sea. O pedírselo en privado, no sabes el gasto que hizo el paciente para que ni siquiera sepas leer una biometremática, pues, ¿no? Y en el caso de la glucosa que lo mencionas, ya no pedimos solamente la glucosa. O sea, yo les digo, la glucosa solamente es un punto en tu vida que refleja 8 horas de tu vida. Entonces, inconscientemente, si yo te cito porque eres diabético y te cito con pura glucosa, aunque tú no lo hagas adrede, tu cuerpo inconsciente, tu cerebro inconscientemente, a lo mejor te hace comer una ensalada o lechuga para que salgas bien. Pero Exacto. con la hemoglobina glucosilada Ahí está. vemos que en 3 meses de tu vida se cruzaron esos tamalitos o algo. Pero ahora con la insulina sérica y el índice de Homan, podemos decir, oye, tienes 95 de glucosa, wow, pero tienes una insulina muy alta y ya tienes un índice de resistencia a la insulina. Necesitamos trabajar con la grasa visceral, ¿no? Y ahora con la cuestión del hígado graso, que no es en el ultrasonido, sino la elastografía, el fibroscan, son otras cosas. Yo siempre digo a los pacientes, a los familiares de paciente diabético, ¿es tu mamá?
Sí, es mi mamá. Oye, ¿tú también eres diabética? No, doctor. No, no te estoy preguntando, te estoy diciendo. No, doctor, yo salgo muy bien. No, es que te estoy viendo que tenemos sobrepeso Y y que muy seguramente como tu mamá tienes muy alta la insulina y el hígado. Te recomiendo que te hagas unos laboratorios específicos, ¿no? y que no lo tomen a mal, porque muchas No, veces, esa crítica y es realmente una realidad, ¿no? Doctor, recomendaciones finales, por favor. primero, al cruzar esta puerta, tu vida puede cambiar. Y es muy importante la definición del no. Porque tú no vas a luchar contra de ti. No es no. No al refresco, no a la comida chatarra. No es no. Probablemente en tu cumpleaños, en tu boda, se casa tu hija, lo vas a hacer y lo vas a disfrutar. Pero no te destruyas día a día. Y eso va para el médico. No significa no. Empieza a poner el ejemplo. No hay más. Totalmente. Muchísimas gracias, doctor, gracias. Gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos y bueno, es momento de despedirnos, no sin antes agradecer el estar presente con nosotros el día de hoy y también invitarlos a que compartan este episodio, por favor, con aquellas personas que creen que lo necesitan. Nos encuentras en plataformas digitales, en YouTube, en Spotify como Guachapori. Muchísimas gracias y ojalá de todo corazón, de verdad, de la manera más abierta y con el corazón en la mano, les platicamos el doctor y yo acerca de todo esto, pero es una realidad que estamos viviendo. Ojalá les haya servido muchísimo y lo compartan con sus seres queridos. Nos vemos en un episodio más. Muchísimas gracias.